Estamos de vuelta, lo voy a sintetizar de esta manera definitivamente, y aun cuando no conocemos todavía en detalle los antecedentes en respecto de una indagatoria que se ha hecho, un informe que se ha entregado al Poder Judicial para saber cómo están actualmente nuestras casas de acogida del Servicio Nacional de Menores. Lo cierto es que, independientemente de los resultados de ese informe, pareciera que hasta ahora lo que se ha visto, hay que esperar la confirmación completa del informe, es que seguimos estando al debe. Si uno suma lo que hemos conocido en las últimas semanas a partir del caso de una niña de 11 años, violada por su padrastro y embarazada, y por donde ha transitado esta discusión, si observamos en el mediano plazo lo que ha ocurrido con la protección al menor, los debates parlamentarios, los proyectos enviados por el gobierno, y cuánto de ausencia real de defender los derechos de los niños existe realmente, definitivamente entonces hay una parte que no estamos cumpliendo en la promesa de cuidar a los menores de edad en Chile. Vamos a abordar este tema y vamos a mirar en particular lo que está pasando con el Sename con distintos puntos de vista. Presento a quienes nos acompañan: Angélica Marín, jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename. Gracias, Angélica, por estar aquí. Bienvenida. Muy buenas noches. Y don Ricardo Rincón, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Ricardo, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Alicia Albasto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, AFUSE. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Francisco Estrada, ex director del Servicio Nacional de Menores, además un hombre que ha escrito bastante literatura al respecto. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Francisco, si es posible que nos ayudes a mirar un poquitito y de la manera, si se quiere, más sintética, para luego empezar ya en el detalle a de qué se trata este estudio o este informe que se elaboró y que todavía no se ha divulgado completamente. Mira, yo creo que hay un esfuerzo muy noble de coordinación interagencia, y eso es lo primero que hay que rescatar, y que la turbulencia generada por lo que se ha conocido en un muy valiente y lúcido reportaje de Ciber Chile de Juan Andrés Guzmán no opaque, no detenga este esfuerzo de coordinación. Digámoslo primero, recordemos lo que dice el reportaje, para que no quede todo en el aire, que básicamente plantea que hay lugares en los que no solamente no se están cumpliendo las condiciones mínimas, sino que se han detectado casos de violencia, de abusos, tanto de guardadores como de propios otros niños o jóvenes sobre estos niños, y que incluso llega a hablar de explotación sexual en algunos casos. Se detectaron algunos casos y se denunciaron a la justicia, entiendo por lo que salió en la última nota. Y eso, al parecer, se habría levantado la información en su minuto, y eso no se habría dado a conocer públicamente cuando correspondía, es lo que la nota deja entrever, ¿no? El informe se emitió a fines del mes de marzo, y recién ahora hemos conocido la punta del iceberg, y el Poder Judicial, en la voz de su presidente de la Corte Suprema, ha dicho que se espera los próximos días porque necesita validar antecedentes. Sí. Yo te diría que lo primero que cualquier persona que haya trabajado en esto debe coincidir conmigo es que esto no es ninguna novedad. Y esto tampoco es algo de ahora, de hace una semana. Tenemos un grave problema, y lo hemos tenido siempre en nuestra historia con el sistema residencial, con los hogares en que hemos albergado a niños. Nunca en nuestra historia hemos contado con infraestructura, con personal capacitado, una ley adecuada. Y lo más dramático es que hace 23 años ratificamos la Convención de Derechos del Niño y seguimos sin estar a la altura de los compromisos que el Estado de Chile asumió eso. Déjame preguntarle entonces inmediatamente a Alicia, primero si compartes en lo grueso y ya en el detalle, cuánto de realidad, cuánto también de mitología se escribe sobre lo que ocurre al interior de las casas de acogida, de los hogares del Servicio Nacional de Menores. Bueno, sin duda puede que ocurran todas esas cosas, o sea, estamos súper claros que nuestro país, el Estado de Chile, está al debe, especialmente con el área de protección, porque desde que yo conozco Sename, o sea, nadie puede desconocer que las demandas de los funcionarios y funcionarias ha sido la implementación de recursos, ¿ya? Y esto da cuenta en los presupuestos anuales del Sename que estos recursos están solicitados, tanto para las brechas en residencia como para la falta de personal también al interior del Sename, que incide en lo que está pasando hoy día. Por lo tanto, nosotros compartimos plenamente el diagnóstico que hay, y sin duda sucede lo que sucede. Ahora, ¿ya? Es que una de las denuncias establece, y que de alguna manera los atañe directamente, o al menos tangencialmente, que los abusos podrían ser cometidos por guardadores. En el fondo uno podría, en la raya para la suma, pensar funcionarios del propio Sename. Lo que pasa es que estos no son funcionarios directamente del Sename. Aquí hay que diferenciar y clarificar que estos son hogares subvencionados por el Sename. Qué bueno hacer esa aclaración. Entonces, los funcionarios que trabajan en estos hogares no son funcionarios del Estado, son funcionarios privados. Y como la subvención es tan baja, alrededor de 160.000 pesos por niño o niña, ya en la residencia, si ustedes sacan la cuenta, 20 niñas que hay en un hogar, no son más de 2 millones de pesos, más o menos 2 millones de pesos. ¿Qué hace un hogar con 2 millones de pesos?
al parecer, por lo que la información que nosotros tenemos, se estaría cubriendo el 60% de las necesidades de los niños y las niñas, con el costo de la subvención. Entonces, claramente, no podemos tener personal calificado sin esos recursos. Son temas distintos. Ya vamos a entrar a los recursos, pero plata más, plata menos, digamos, el que los guardadores abusen eventualmente de los menores o que faciliten el que sean abusados, no tiene que ver necesariamente con los recursos. No, pero tiene que ver con la preparación de la gente que también trabaja con los niños y las niñas. Por eso digo, que una cosa son los problemas de recursos y otra es de cómo se le exige a esas personas que cumplan ciertas condiciones mínimas. Exacto. Y ahí están entonces en ambas. Exacto. Pregunto entonces aquí inmediatamente a Angélica, porque uno habla de derechos del niño y suena la frase linda y uno se muestra conmovido cuando conoce historias como esta, pero en la práctica pareciera que francamente estamos muy atrás para poder garantizar ciertas cuestiones básicas, como por ejemplo, que no los abusen, que no sean objeto de violencia. Bueno, es importante señalar que en el caso presente que nos convoca hoy día del informe, este informe fue recibido por el Servicio Nacional de Menores, y yo lo recibí, el día 7 de marzo de este año. Al leer este informe, realmente se presentan situaciones graves. Y por tanto, nosotros pensando que hubo niños que allí pusieron su voz, que pidieron auxilio. En el entendido, perdón, que le das credibilidad completa al informe, solamente para despejar ese punto, porque quienes lo han puesto en tela de juicio. Primero quiero decir que mi principal preocupación y la del director nacional no fue pensar o no en la metodología que se utilizó, sino el principal foco fue rápidamente, el 8 de marzo, instruir a las direcciones regionales para que hicieran todas las investigaciones que aparecían en estos informes. Y ese fue el foco, los niños. Y en eso a mí me interesa no perdernos, porque quien importa en este caso son los niños. Luego, cuando enviamos estos informes, que eran anónimos, eran niños que no podíamos saber en qué minuto fueron encuestados, hay que comprender que este informe se hizo entre julio y octubre del año anterior. Estábamos trabajando a ciegas, tuvimos que ir a las residencias a buscar niños que no sabíamos quiénes eran. No obstante, por nuestra se hizo además en 10 regiones. Se hizo en 10 regiones, recibimos 8 informes, 8 de 10 regiones, y fueron enviados a cada una de las direcciones regionales, por quien habla. Y en ese caso pedimos que se hiciera una supervisión exhaustiva y se pudieran identificar las situaciones que fueron señaladas. Perdón, para clarificar, ¿a quién piden que hagan la supervisión? Lo pregunto porque si está en cuestionamiento, entre otros, quienes eventualmente se supone que tendrían que hacer esa supervisión, digamos que el fiscalizador podría haber sido a su vez la persona a la que se le fiscalizó a través del informe. Bueno, pero nosotros tenemos un sistema de supervisión que vamos bimensualmente a las residencias y por tanto no solamente hacemos supervisión nosotros como Sename. Es muy importante que hemos estado abiertos, que lo realicen las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros lideradas por el Ministerio de Justicia. Los propios jueces son los que van 2 veces al año y por tanto también ahí hay ojos externos que están mirando, más la propia supervisión de Sename que va 6 veces al año. Entonces tenemos un cúmulo de instrumentos que se utilizan para mirar cómo están las residencias. Por tanto, si este instrumento, que yo ahí digo, nosotros nuestra primera preocupación no fue cuestionar la metodología, ni ya hablaremos de eso, sino que lo que nos importó aquí fue ir a revisar qué estaba pasando. ¿Y qué encontraron en la revisión? Encontramos distintas cosas. Encontramos que algunas de ellas los niños no pudimos saber dónde estaban. En algunos casos encontramos situaciones similares, pero no vamos a poder nunca asegurar que son los mismos niños que denunciaron en su minuto. Y ahí viene el tema metodológico. Ya, vamos a ir al tema metodológico un segundo más. Diputado, porque este es un trabajo, entre otras cosas, que también se cruza con una labor parlamentaria que ha sido bien acuciosa, probablemente poco difundida a nivel de prensa, pero creo que es bien importante primero que se resuma cuánto aquí también ha habido de colaboración y de avance desde el punto de vista del trabajo parlamentario frente a estos hechos que estamos hoy día discutiendo. Te puedo así aclarar un concepto que es de carácter metodológico que es fundamental. Aquí hay 3 instrumentos totalmente distintos. Cuando se habla de estas encuestas por todos, se está hablando solo de uno de los 3 instrumentos. Y es sumamente grave que solo estemos hablando de un instrumento que tiene un ámbito especial de aplicación, el anonimato para generar confianza en los menores, ojo, mandato UNICEF, porque hay que cuidar esos espacios de confianza, con la ficha electrónica, 10.500 niños que ahora sí sabemos dónde están y cuál es la ficha residencial, que no tiene
nada que ver con esto y que no han querido entregar el Poder Judicial y esos datos informáticos que permiten, imagínate lo que te voy a decir, si un niño desaparece en Arica y aparece en Punta Arenas, con la ficha tú automáticamente, el juez de familia de Punta Arenas tiene todos sus datos gracias a esa ficha electrónica con base de datos informático cruzado. Okay. Entonces aquí hay tres instrumentos totalmente distintos que no tienen nada que ver, y la pregunta que nosotros le hacemos al Poder Judicial, mañana hay un pleno del Poder Judicial, es por qué nos dan a conocer todos los antecedentes y cada uno de estos tres instrumentos. Para entender bien, ¿por qué podría, desde el punto de vista de la perspectiva política, no se ha dado a conocer todavía, considerando que además, como bien dice aquí, el informe llegó el 7 de marzo? Porque hay una pugna interna al interior del Poder Judicial a nivel de Corte Suprema con celos funcionarios por quién controla recursos y programas y visiones distintas. La visión añeja del dejar hacer, dejar pasar, la antigua visión que era techo, pan, abrigo y comida. Y la nueva visión y la nueva doctrina que está además en los derechos internacionales del niño, que dice el Estado cuando protege tiene que garantizar a toda costa que esa protección se dé, y los jueces de familia en consecuencia tienen que incluso apremiar, esa es la correcta doctrina, apremiar, por ejemplo, para que haya camas hospitalarias que hoy día se les niegan, para que haya atención médica que se les niega, y esa nueva doctrina es totalmente distinta porque significa que los recursos, en este caso, no pueden no estar, e incluso hay que llegar al apremio judicial para que los recursos aparezcan, pero es una doctrina tan de avanzada que eso molesta a algunos en la Corte Suprema. Ya, Pancho, te vuelvo a preguntar entonces, puesta esta explicación aquí, ya en la primera mirada, ¿no?, en general, ¿chocan efectivamente estas dos doctrinas y por otra parte también las consecuencias propias, si es que es así, de ese cruce entre la mirada antigua y la mirada nueva? Yo creo que hay varias cuestiones en juego, y yo tengo la esperanza de que mañana el Pleno de la Suprema efectivamente apueste por consolidar la doctrina de la protección integral a que alude el diputado Rincón. Efectivamente, protección que a pesar de lo nueva sigue siendo súper insuficiente, y que ya la vamos a abordar. Y que la hemos tenido de retórica más que de operativo. Y a pesar de que se envió un proyecto nuevo y todo, igual sigue siendo insuficiente, pero ya vamos a meternos en ese tema. Tú sabes mi opinión. Sí, la he leído además ahí en el post. Así es. Yo espero, porque efectivamente, como plantea el diputado, lo que ha ocurrido aquí es mucho más. Y yo diría que el puro instrumento que denuncia violaciones. Además de estos tres instrumentos que muy bien enunciaba el diputado, hay un proceso de completarlo, de conversar en torno a ello, de conversar con los actores psicosociales, y ese me parece a mí que es el gran logro de esto. Esto no va a dejar de ocurrir el maltrato y los abusos, porque está estudiado que en lo que se llaman las instituciones totales, que son el tipo de hogares, este tipo de cuestiones ocurre aquí, ocurre en los países norte, ocurre en Estados Unidos. Lo que sí tenemos que ver es qué hacemos cuando ocurra, cómo prevenimos y cómo controlamos que esto Primero ocurra. me imagino cómo tratar de minimizarlo, ¿no? Justamente, prevenir, o sea, claro. Evitar al máximo que ocurra. Pero una vez que eso ocurre, tenemos que tener información pública de estos fenómenos. Y esa me parece una tarea muy importante en la cual Sename requiere la colaboración de otros actores. Ningún aparato público va por su propia cuenta va a desnudar sus propias flaquezas, y requiere entonces ojos que escruten con bastante exigencia lo que ocurre al interior de los centros. Ya, voy a ir a ese punto, el ojo escrutador, pero antes creo que para llegar a ese punto primero habría que cumplir lo que se está planteando aquí. Se necesitan más recursos y personas idóneamente capacitadas. ¿Por qué ha costado tanto conseguir más recursos y que se concedan cuestiones, pero que parecen a toda lógica bien obvias? ¿Por qué cuesta tanto conseguir más recursos para nuestros niños y personas capacitadas para que los cuiden? Bueno, nosotros pensamos como funcionarios y funcionarias del Sename que el Estado no ha puesto hoy día como prioridad a los niños y niñas jóvenes de nuestro país. Esa es la realidad. Entonces, cuando el Estado de Chile asuma esto como corresponde, yo creo que van a entender que tienen que poner los recursos. Porque claramente cuando se cuestiona también se hizo o no se hizo la supervisión, claramente tiene que ver también con los recursos. Porque la cantidad de supervisores, que eso sí son funcionarios del Estado, son funcionarios del Sename, ¿ya? Hoy día no tenemos la dotación que necesitamos en cada una de las regiones. Una dotación que es insuficiente, ¿en qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? Imagínate, en Arica, que es donde se ha cuestionado, hasta hace un tiempo teníamos un supervisor, uno. Hace poco tiempo... Pero es que para que la gente lo vaya dimensionando, Claro. el ideal sería ¿cuántos supervisores? Es que de acuerdo a la cantidad de hogares que hay en la región, en Arica hay creo que más o menos 17 o 19 programas ¿Ya? de los... Por lo
un supervisor que además tiene que estar todo el día en la oficina llenando papeles, porque además hoy día también creo que hemos perdido el norte. O sea, a los profesionales del Sename hoy día los tenemos llenando papeles todo el día y hemos perdido el foco de la atención de los niños y las niñas. Perdona la comparación, pero esto es, si yo lo extrapolo a otra realidad, más o menos lo que se vive, por ejemplo, con los gendarmes, por supuesto que dejando al margen el riesgo propio que viven los gendarmes al interior de las cárceles, pero que también acusan insuficiencia de dotación, problemas de recursos, en fin. Sí, pero yo no me asimilaría a gendarmería. No, pero estoy hablando desde las dificultades que tienen. Creo que para que la gente lo pueda dimensionar en su casa, estamos hablando de una realidad, la gente no conoce, porque tú dices un supervisor, pero no sabemos si necesitaban 19 o 400. Por eso necesito que me lo ayudes a dimensionar. Sí, creo que podría ser en ese sentido alguna comparación con gendarmería. Pero claramente, hoy día, si alguien quiere cambiar, ¿cierto?, y que podamos atender a los niños y niñas y jóvenes como corresponde, ¿ya? Claramente aquí lo primero que se necesita son recursos. Y eso está visto en el Parlamento, que es lo que hemos dicho nosotros respecto al proyecto que está en el Parlamento, que ese proyecto que divide el Sename en dos es solo maquillaje, porque además no tiene ni un peso adjudicado en un informe al proyecto. Perfecto. Entonces, es seguir en lo mismo de siempre. Voy a volver después a una pregunta que me queda pendiente, oye, ¿por qué no hemos logrado avanzar en esto? Pero antes quiero preguntarte también a ti, Angélica, si primero compartes esta visión que se tiene aquí desde los funcionarios, y segundo, ¿por qué ha costado tanto poder avanzar entonces en el desarrollo, en la entrega de mayores recursos, en el entendido de que el Estado tiene recursos finitos, se acaban, digamos, son acotados, pero hay ciertas prioridades, ¿no? Bueno, respecto a la residencia, nosotros tomamos conciencia de aquello y en su minuto hicimos un estudio. Luego el Ministerio de Desarrollo Social con el PNUD hicieron un segundo estudio que ratifica que hay una brecha entre lo que se entrega a la residencia versus lo que cuesta la vida de un niño en una residencia. Y producto de eso hicimos las peticiones al Ministerio correspondiente y hay un aumento paulatino de la subvención que todavía nos parece que es insuficiente. Creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor y ese estudio es muy claro en señalar cuánto es lo que deberíamos entregar por lo menos por cada uno de los niños. Y por tanto eso, por lo menos nosotros desde el punto de vista de lo que nos corresponde, lo hemos puesto y no lo hemos ocultado y es algo que es de dominio público. ¿Por qué cuestan los recursos? Hay situaciones finitas aquí, pero yo creo que es importante de señalar que hay que hacer una apuesta país más fuerte respecto al tema de la infancia. Y allí me atrevo a decir que hemos recibido en algunos años importantes aportes para implementar algunos de estos programas, pero en el caso de la residencia se requiere un esfuerzo mayor. Un esfuerzo que no solamente es económico, dices tú, ¿un esfuerzo en qué sentido? Un esfuerzo económico mayor. ¿Solamente económico? O sea, volvemos al tema de cómo lograr que las colaboradoras tengan los recursos, pero quiero decir que aunque falten los recursos, nada justifica una situación de maltrato o abuso a los niños. Quisiera eso señalarlo, porque los temas de dignidad para los niños lo hemos puesto siempre adelante. Y en ese sentido, el trabajo que hemos tenido con los colaboradores es como señalar que no se va a permitir que ninguna situación abusiva esté ocurriendo. Bien dice Francisco, este es un fenómeno que se instala en las instituciones totales, pero aun cuando se instale, nosotros hemos hecho un esfuerzo por minimizar y sacar estas prácticas vulneratorias. Por tanto, cuando el informe lo señala, nuevamente decimos entonces tenemos que seguir redoblando los esfuerzos para que estas instituciones prevengan las situaciones abusivas entre niños, y para eso hemos mandado un manual de prevención del abuso sexual concreto con actividades que pueden hacer, o si hay situaciones, por ejemplo, de maltrato psicológico de algunos profesionales o funcionarios, poner allí una capacitación mayor, porque hay que formar a la gente, hay que seguir insistiendo en el tema de cómo se tiene que trabajar con los niños. Diputado, dos cosas. Primero, dividir el Sename en dos, en el fondo, esta discusión no funciona. La otra, veo que tampoco está de acuerdo con esto de solo recursos económicos. Hay mucho más que hacer. Vamos por la vía parlamentaria. ¿Hacia dónde se puede solucionar? En el entendido también de que los parlamentarios no pueden presentar de mutuo propio proyectos que impliquen gastos o desembolso del Estado. Esa es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo, no el Legislativo. Efectivo, y esa es una de las primeras trabas de ser parlamentario. Es un lindo timbre, buena campanilla, pero a la hora de los que hubo es tal cual como tú señalas, porque es prerrogativa exclusiva, excluyente del Ejecutivo, cualquier iniciativa en materia de gasto, aunque sea un solo peso. Qué bueno que lo digas. Segundo, hay que tener aclaración de otro concepto. Perdonen que tenga que hacerlo, pero esto no es un tema exclusivamente de abusos sexuales o violaciones. El concepto es vulneración de derechos. Sí. Y me explico, porque ha estado permanentemente en el aire. ¿Por qué no?
va a denunciar a la justicia que exista un niño a 700 kilómetros de su casa o a más de 1000 kilómetros, como hemos visto hoy día en Playa Ancha, hoy día con el diputado Aldo Cornejo, a más de 1000 kilómetros? ¿Qué posibilidad de reinserción en su hogar con su familia tiene un niño a más de 1000 kilómetros? ¿Qué pasa cuando ese niño pregunta por su familia? ¿Qué pasa? ¿Cómo le respondes tú? Y eso es vulneración de derechos. Eso es violación de los pactos internacionales en materia de protección de menores. Que no, por lo tanto no solo pasa por recursos. Y que tú no puedes denunciar a la justicia, que no tiene connotación penal. Te das cuenta, es el concepto verdadero, real, y que arrojó la encuesta anónima, no fue solamente violación o ámbito sexual o delictivo, sino vulneración de derechos del menor. No quiero que una tape la otra, pero creo que las dos son ciertamente muy relevantes. Probablemente lo que uno menos hubiese imaginado que debería pasar al interior de una casa de acogida, de cuidado de los menores, es que sean víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, probablemente eso es lo que más golpea y ciertamente remece, por todas las connotaciones que esto implica. Pero por supuesto que el tema de la vulneración, que yo por eso lo he guardado un poco más hacia adelante para empezar después de esta parte de la conversación, por eso pregunto, desde el punto de vista legislativo, ¿cuánto, en el entendido que ustedes no pueden presentar proyectos que impliquen gasto o recursos del Estado, se puede hacer para avanzar en la solución de estos problemas? Lo que hay que hacer, a mi juicio, es ratificar lo que es la correcta doctrina contemporánea y que la Comisión Geldres, que ha hecho este tremendo trabajo, ojo, validado por el Poder Judicial, porque el Poder Judicial evaluó los proyectos, el Poder Judicial le asignó los recursos y desechó otros proyectos que por lo tanto no estaban bien evaluados para asignar casi 200 millones de pesos a esto. Y ahí parece que no hubo ningún problema metodológico en ninguna parte, y los planes pilotos tampoco hubo problemas metodológicos, porque hubo planes pilotos para llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Validar la doctrina de la Comisión Geldres, que por lo demás es una doctrina contemporánea. A los menores, cuando están en riesgo, el Estado los protege y por lo tanto el Estado no le puede negar los recursos. Si no hay atención de salud, por ejemplo, niñas con SIDA, eso no puede ocurrir. Tiene que haber atención médica integral y los recursos no se pueden negar. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer en el Parlamento. Asentar en cada una de las instancias, porque ojo, aquí hay un tema transversal de todos los parlamentarios en este tema, hay una sensibilidad parlamentaria, Cámara, Senado, muy fuerte. Y lo que se va a hacer entonces, y ese es el gran mérito de esto, yo creo que Francisco le ha dado en el clavo en esto, no podemos dejar de lado este trabajo, porque este trabajo es la clave precisamente para asentar una adecuada doctrina, para validar instrumentos que son riquísimos y que nunca han sido cuestionados, como la ficha electrónica integral respecto a los menores, y poder por esa vía que los recursos surjan en debida forma para verdaderamente proteger a los menores. Vayan pensando, voy a partir con Francisco, pero también a nuestros tres invitados la siguiente pregunta, porque ustedes tienen la experiencia, conocen funcionarios, aquí hay una mirada desde el punto de vista del derecho, el trabajo legislativo, sin duda lo hemos conversado tantas veces, ¿no, diputado? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que definitivamente... hagamos la lista, ojalá lo más clara posible, de las cosas que hay que hacer y ojalá, si además se atreven, ¿por qué no se han hecho? Voy a partir, sin embargo, contigo, Francisco, haciéndote la pregunta, porque yo además te leí la columna en su momento, donde cuestionabas, entre otras cosas, lo breve y escaso de recoger opiniones de ONGs y de la propia UNICEF del proyecto de protección de derechos del menor enviado al Congreso, si no me equivoco, fue a fines de abril, ¿no? Sí, 30 de abril inició la tramitación parlamentaria. Con 20 artículos. Con 20 artículos y 0 recursos, además, que se le ponían a ese... Entonces la pregunta es que estábamos también, que no había que hacer mucho más cambio, o es que francamente no nos interesa. La pregunta la voy a hacer más abierta todavía, o sea, incluso implica una opinión política aquí, pero es que porque los niños no votan y por lo tanto reditúan poco en materia política, es porque no se soluciona por ahí el problema. ¿Por qué finalmente nos encontramos con que el escudo para protegerlos quedó tan debilitado? Sí. Mira, efectivamente los niños importan bien poco en nuestra sociedad, una sociedad bastante adultocéntrica. En estos días hemos visto cómo se ha manejado el caso de Belén, cómo se ha manejado una serie de casos vinculados a los guardadores en Puerto Montt. La infancia está en el último lugar de las prioridades, ¿no? Hubo un canal de televisión que estuvo entrevistando a Belén y el juzgado de familia tuvo que poner una orden de que cautelase la intimidad, ¿no? Pese a que la ley de prensa, en el artículo 33, prohíbe la divulgación de la identidad de un niño. Es decir, a todos, y también a tus colegas, que estimado Juan Manuel, el mundo de la infancia le resulta muy ajeno. Yo creo que aquí es necesario un compromiso de Estado. Es necesario que los encargados programáticos, por ejemplo, las candidaturas presidenciales, fijen posición. A mí me preocupa mucho que se señale, ¿vamos a tener política de infraestructura o no vamos a tener política de infraestructura en los centros de protección de derechos? Hablaba el diputado hoy día que visitó Playa Ancha. Playa Ancha es un centro donde yo tengo grandes amigos en Playa Ancha, pero es un centro también sin ninguna posibilidad
atender a la realidad de niños gravemente vulnerados, explotados sexualmente, algunos con patologías psiquiátricas. Necesitamos centros en toda la región del país que tengan infraestructura idónea, que tengan recursos humanos. Hay una vieja inquietud del mundo de los funcionarios que pasen a la planta, un porcentaje importante, y recursos materiales. Primera cuestión, política de infraestructura. La tenemos para el juvenil, no la tenemos todavía en protección de derechos, fíjate tú la paradoja. Segundo, política de salud mental infantil. Entiendo yo que hay un piloto hoy día a cargo del del psiquiatra Juan Andrés Mosca, un gran psiquiatra infantil juvenil, que ojalá deje de ser piloto y llegue a ser política pública. Hoy día en los centros del Sename, en Pudahuel, hay niñitos que tienen graves patologías de salud mental infantil. Ese niño no tiene que estar en el Sename, ese niño tiene que estar en un centro acorde a su realidad. Tercer lugar, aumento de la subvención. Yo conozco los estudios que hacen alusión, yo discrepo de esos estudios, creo que la diferencia de la brecha es mucho mayor todavía. Porque plantea tanto Alicia como mira, hay que ver cómo funcionan los buenos hogares del país. María Ayuda, donde está mi querido amigo el cura Pancho Pereira. María Ayuda gasta 3 veces lo que entrega el Sename, en el fondo, y lo demás requiere de la caridad, la telecaridad, la telesolidaridad, ¿no? Eso es el estándar que deberíamos tener. Los hogares de María Ayuda, que son hogares de protección simple, es decir, que no son hogares, para algunos casos, mucho más complejos. María Ayuda ha hecho una definición estratégica, muy inteligente aparte de ello, y concede apoyo a ciudadanos, qué sé yo. Bueno, ese es el estándar que tenemos. Hoy día deberíamos dejar de preocuparnos por porque los niños dejen ser abusados. Lo que tenemos que preocuparnos es cómo le dotamos de hogares lindos, cómodos, cálidos, acogedores. Esa debería ser la preocupación del año 2013 respecto a la infancia. Cuarto lugar, las cambios normativos. La ley de protección integral que tú planteabas, 20 artículos de una pobreza, eso ya no es una cuestión de discrepancia, es una cuestión netamente de ignorancia en torno a lo que hoy día puede hacer la ley por los derechos. Perdona, ¿es ignorancia o es desidia? Te lo pregunto aquí, por eso es que después voy a recoger la opinión de otras personas también, porque cuando uno se mete en el tema, yo recuerdo haberlo leído ya harto en su momento, uno se pregunta, a ver, habían opiniones aquí bien concretas de distintas ONG, con distintas miradas, de la propia UNICEF, por supuesto. Entonces no sé si es ignorancia, porque la ignorancia estaría dada en quien no haya leído lo que se recomendaba ahí. Pero habían recomendaciones concretas, por lo tanto, la pregunta si es desidia, falta de recursos, otro tipo de prioridades, poner el foco en otro ámbito respecto del cuidado al menor. Sí, yo creo que es muy irresponsable el proyecto de protección que el Ejecutivo entregó a discusión parlamentaria. Es muy grave que la ley la discusión de la reforma del Sename también no cuente con los recursos y no sea más que una división orgánica cuando el momento de repensar nuestra institución de la infancia. Es muy grave que no tengamos defensor de los derechos del niño, una institucionalidad macro que vele por los derechos de todos los niños, no solamente los niños que están en Sename, y además que no tengamos un sistema de defensoría de la infancia y la familia. Es decir, que cuando un niño, y esto ya no solamente los niños del Sename, un niño que está en medio de una pelea de los padres, no tenga un abogado que vele por su interés superior. El defensor del menor. Claro, hoy día fíjate tú que en el sistema penal, o sea, tú cometes un delito, le hemos dotado un sistema súper razonable, una gran defensoría penal pública, una muy buena unidad de defensa penal juvenil en materia de infancia. Si tú estás con un consumo grave de droga, no, te aplicamos medidas con el ojo adultocéntrico, ¿no? Ahí nos falta un nuevo proyecto que resguarde ese interés superior con un abogado al lado, pero además tenemos que abrirla y reconocer que hoy día no tenemos, como decía alguien, formación especializada ni para los funcionarios del Sename ni para los profesionales de los hogares, y por lo tanto requerimos, creo yo, Juan Manuel, una academia. Así que el recurso que muchas instituciones públicas tienen para dotarse de planes de capacitación, requerimos una academia. Déjame preguntarle aquí a Alicia, porque veo que comparte en varios puntos las afirmaciones que hace Francisco. La academia parece algo bien interesante. Primero, ¿dónde sientes tú está puesto el ojo del diagnóstico y qué cosas definitivamente hay que corregir ahora ya? Bueno, comparto plenamente lo que él ha dicho acá, porque cuando él dice academia, curiosamente en la discusión del proyecto de responsabilidad penal de adolescente en la Comisión de Legislación y Justicia, nosotros los trabajadores lo planteamos y la ministra lo desechó así, inadmisible. O sea, todo lo que nosotros los trabajadores presentábamos en la comisión era inadmisible. Entendemos que puede ser así, pero ¿inadmisible bajo qué argumento? De que el Ejecutivo es el que, cierto, el que tiene la facultad de poder, cierto, legislar respecto a esto. Pero ella nunca tuvo la voluntad tampoco de juntarse, a lo mejor fuera de lo que era la discusión de este proyecto, y haber podido a lo mejor haber escuchado lo que estábamos planteando. Dimos nuestros argumentos, ¿ya? Pero lamentablemente no fue así. Que claramente compartimos que la protección integral de la infancia tiene que haber, porque
tiene un piso, ¿cierto?, que dé un marco a lo que vamos a hacer, porque no podemos estar viviendo el Sename sin tener un marco que nos diga, ¿cierto?, y nos oriente cómo debemos avanzar hacia adelante. Y en la misma discusión del proyecto se dijo que el proyecto era muy malo. Ya se dijo que era muy malo. La mayoría de las personas que ahí expusieron también lo compartieron así, ¿ya? Pero a pesar de todo ello, el gobierno ha insistido en avanzar en tal cual como están las cosas, en no querer repensar, ¿cierto?, de que a lo mejor algunos de los que estamos ahí o hemos expuesto o han participado tienen la razón. Entonces creo que también es un poco de tosudez del gobierno de querer escuchar a las personas que saben de este tema. Hay parlamentarios que todavía pensaban que los niños de Sename con los infractores de ley y protección estaban juntos en los centros. Claro, cuando eso cambió. Y eso no es real. Hace mucho tiempo que en el Sename, a raíz de todas las indicaciones que han hecho los organismos internacionales, en el Sename se comenzó un trabajo interno donde esto ya se hizo. Internamente el Sename está dividido. Otra cosa es que a lo mejor cómo se hacen las cosas, porque comparto el tema de la infraestructura, el tema de los programas, el tema de la salud, porque cuando decimos de que a los niños hay que entenderlos integralmente, el Estado no ha tenido esa disposición. No. ¿Sabes lo que cuesta que a un chico lo atiendan en el hospital? Lo que cuesta que un chico lo reciban en la escuela, porque está estigmatizado, por lo tanto no lo reciben en la escuela muchas veces. Entonces, cuando hablamos de las dotaciones, los funcionarios, también lo mismo, o sea, no se ha querido escuchar. En estos 4 años de gobierno no nos han dado ni un cupo para contratar un funcionario más al interior del Sename. ¿Qué de las cosas que estableció el informe a partir de la investigación de la jueza Mónica Geldres, que a ustedes les parecía, sí, esto lo sabíamos, pero no tenemos cómo corregirlo, por ejemplo? ¿Hay algo de lo que se haya planteado en este informe? Antes de señalar eso, a propósito de lo que menciona el diputado Rincón, nosotros somos parte y fuimos parte del trabajo con la Comisión de la Corte Suprema y participamos activamente en la construcción de la ficha individual y de la ficha residencia. En esos 2 instrumentos se contempló la visión de Sename, al igual que la visión de UNICEF. Y por tanto, nosotros valoramos el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de poder unificar la información. De hecho, tenemos un convenio que está en proceso de firma a propósito de unificar la información con tribunales de familia, Sename, tribunales de familia. Que no se libera aún. Claro. Por tanto, nosotros... ¿Y qué podía tardar cuánto? No, la verdad es que Sí está. la información, esa la tiene la Corte Suprema, pero mañana podrá indicar. En nuestro caso, lo que nosotros estamos diciendo, que el tercer instrumento, que nosotros no conocíamos en su diseño, y en este caso que nos mostró graves situaciones, nos hizo trabajar a ciegas. Y quiero reiterar esto, porque tal vez es un tema que podría pasar como algo menor, pero quiero que entienda la gente respecto a la función que a mí me corresponde como jefa del Departamento de Protección de Derechos, al recibir este informe un 7 de marzo y pensar que los niños hicieron estas denuncias el año anterior. Por tanto, ahí hubo niños que no solamente, como dice el diputado, estaban referidos a situaciones de abuso sexual, sino que hablaron también de maltrato, o señalaron algunos tipos de castigo, o hablaron de algunas situaciones de sin visita, en fin. Todos esos niños pidieron socorro y nosotros tuvimos que trabajar a ciegas muchos meses después. Dice el diputado que no, perdón, déjame... Y Pero eso, es que eso está contradiciendo, por favor, pero es que todo no puede seguir. Perdón, lo que ocurre en Arica y Parinacota es por obra de esta comisión que habla con los juzgados de familia y los juzgados de familia con el Ministerio Público. ¿Y qué ha hecho el Sename con Arica y Parinacota si ni siquiera intervino especialmente eso después? Eso es así, y no lo puede negar ni Angélica, ni el señor Melo, ni la ministra de Justicia. No hicieron nada, absolutamente nada. Si tuviera verdaderamente sentido lo que está diciendo, entonces que me expliquen por qué no ha exigido el Sename la liberación de la ficha electrónica, por qué el Sename no ha exigido la liberación de la ficha residencial, por qué el Sename no intervino de manera especializada, integral, focalizada, los tres hogares de Arica y Parinacota que fueron objeto, por lo menos uno de ellos, pero los otros 2 estaban bien malos, pero uno de ellos, Yagasta, tuvo el problema de la protección de redes de connotación sexual, con prostitución. La justicia actuó, por cierto, pero eso implicaba también, independientemente de la labor penal, que para eso está el Ministerio Público, no tiene otra competencia, que el Sename interviniera en forma especial esos hogares. No los hicieron, no lo están haciendo ahora nuevamente.
está o rearticulada o está complementada. Eso es una falta absoluta y una negligencia absoluta. ¿Qué responde Angélica frente a lo que dice el diputado? Es muy Rincón? importante señalar que en el caso de Arica, nosotros constatamos que hay denuncias. El año pasado, del 25 de mayo, se pusieron los antecedentes que había a la fecha respecto a la situación de la residencia que menciona el diputado. Y luego, en el mes de noviembre, nuevamente solicitamos revisar nuevamente la situación de las niñas que fueron entrevistadas y por tanto se hizo ahí una investigación para poder determinar. Y todos esos antecedentes fueron puestos donde corresponden, en los tribunales correspondientes. Por tanto, no me voy a referir en detalle a aquello, pero sí quiero decir que se pusieron los antecedentes en los tribunales correspondientes desde el año pasado. Por tanto, lo que nos informa este informe señalado, yo quiero decir, nosotros valoramos la posibilidad de que un informe señale las deficiencias, no porque nos guste tener las deficiencias, sino porque nos permite actuar. Entonces, sí hemos intervenido con anterioridad. Necesitamos decir también que esta residencia hemos estado visualizando el cierre porque, y de hecho está planificado el cierre así, no solamente por esta situación, sino porque ya se estaba definiendo que habían muchas situaciones planteadas por la SIC o por los tribunales de familia que teníamos que hacer algo. Pero también es muy importante que sepan, Está faltando la verdad, Angélica. no, que para cerrar una residencia se requiere reubicar a los niños. Pero por cierto, usted está faltando la verdad. Ya, vamos a ir a ese punto de reubicar a los niños en un segundo. Diputado, ¿por qué dice que está faltando la verdad? Porque los informes que ellos tienen, ¿ya? Y que están en la página web, si usted se introduce en la página web del Ministerio de Justicia, usted va a ver que efectivamente hay un equipo interdisciplinario que recorre los hogares levantando información. Vea los informes de Arica y Parinacota, están en la web. No dan cuenta de nada de lo que sí acreditó la Comisión Heldre, de nada. Entonces, ¿qué supervisión están haciendo? Esa información oficial, Angélica, está en la web del Ministerio de Justicia. Entonces usted falta la verdad Alicia, cuando dice que están haciendo una supervisión integral. Alicia. Yo ahí quiero señalar que la supervisión se hizo, ¿ya? Y se informó como corresponde. Al Sename ahora hay que pedir la explicación qué hizo después, ¿ya? Pero yo me dediqué, investigué, la persona que es la supervisora de esos centros hizo la supervisión, informó, ya tiene los indicadores, los informes, todo lo que ya hizo. No sé, habrá que preguntarle a la directora regional, al director nacional, qué se hizo posteriormente, pero se cumplió con la función que le correspondía a la supervisora. Pero lo menos reconozca que lo que está en los informes no guarda relación en nada, porque estos son antecedentes que están en la web, usted lo puede verificar lo que estoy diciendo yo. Si usted ve el informe, usted dice sí, se hizo supervisión. Si usted ve el informe, dice se analizaron distintos temas, pero lo que ahí está como conclusión no tiene nada que ver con lo que concluyó la Comisión Heldre y lo que terminaron investigando los juzgados de familia a petición de esa comisión y el Ministerio Público a petición de los juzgados de familia, no del Sename. Pancho, para despejarlo, tú que conoces también la dinámica de cómo funciona el Servicio Nacional de Menores, ¿existe en alguna parte de lo que hemos estado discutiendo aquí, en la cadena de procedimientos, algo se puede haber perdido para que no solamente quede la sensación de que, tengo que despejarlo con una pregunta, aquí hubo falta de voluntad o derechamente negligencia, que más bien en el organigrama, en el funcionamiento, parte de esta información no haya quedado puesta y que por lo tanto nos hayamos saltado ese capítulo de la historia, por decirlo yo creo de que alguna forma? hay inercias institucionales que hacen que A eso me refiero. Sí, sí, yo creo que más que una cuestión de personas, creo yo, ¿no? Hay inercias institucionales que dificultan que efectivamente se introduzcan cambios cuando estos se requieren tomar decisiones costosas, ¿no? Y lo que plantea el diputado son decisiones costosas, o sea, hay que tomar de un día para otro una decisión importante, decisión que, dicho sea de paso también, puede ser tomada por los juzgados de familia, Los juzgados de familia de todo el país tienen facultades entregadas por la ley 20.032, la ley orgánica del Sename, de ordenar la administración provisional de los hogares del Sename. Es decir, no solamente la fórmula de cerrar el hogar y trasladar a otro niño. Sename puede administrar provisionalmente un hogar. Esas fórmulas difíciles, a veces, creo yo, hay que pagar costos internos y a veces incluso externos para tomarlas rápidamente. Y quizá ahí se pecó una cierta lentitud al tomarla. Yo no conozco a Rolando y a Angélica y no puedo creer que ellos no hayan querido hacerlo. Me parece que Sename tiene una inercia, una institución que ha crecido mucho y justamente uno de los motivos para reestructurar Sename tiene que ver con que tiene déficit en su gestión, ¿no? Hay cuestiones que está planteando un diputado que son de gestión. ¿Cómo usted tiene un sistema de supervisión que efectivamente entregue información oportuna y de calidad? Parece que no tenemos.
Alicia plantea que la persona alguna información, probablemente, pero esa información queda encapsulada en alguna parte y no llega al tomador de decisiones, ¿no? Esos son los problemas de gestión hoy día de las instituciones públicas grandes. Porque, perdona, voy a apuntar aquí a ambas que están vinculadas directamente al Sename, pero voy a plantearlo en síntesis, en simple, porque es lo que la sensación en la ciudadanía puede quedar si es que seguir un poco este tema, es que la reacción de ordenar la intervención de los hogares y del cierre de algunos en particular surge en realidad a partir, por decirlo, por eso en síntesis, del reportaje de CIPER. O sea, de que supimos que realmente existía este informe, que estaba pasando esto. ¿Cuánto de realidad puede tener eso también? De que la reacción frente al tema es porque se empezó a hacer público, a pesar de que todavía no se conoce todo el documento. Bueno, nosotros no conocemos el documento, recién hoy día tuvimos la posibilidad de conocer parte de los cuestionarios, pero también yo creo que aquí ha habido negligencia de todas las partes, porque el Poder Judicial empezó el estudio el año 2011, lo terminó casi a mediados del 2012, y de ahí, de mediados del 2012 a marzo del 2013, recién se conoció en el Sename. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad también del Poder Judicial? Porque todo ese tiempo siguieron los niños siendo vulnerados. Entonces, creo yo claramente que aquí esto es responsabilidad de todos y de todo un país. Y cuando hablamos no solamente de responsabilidad del Sename, es responsabilidad del Sename, es responsabilidad de la red de los colaboradores, es responsabilidad, ¿cierto?, de todo lo que es la red de la judicatura que trabaja con el Sename. Entonces, claramente puede que a lo mejor, no sé si Angélica da, ¿cierto?, los fundamentos de que esto se intervino desde el año pasado, yo solo desconozco, no lo sé, pero puede que haya sido porque el Sename, hay que decirlo, en el Sename muchas veces se reacciona por lo que sale en la prensa. Claro, porque ¿ya? La sensación que le puede quedar a la gente es que las decisiones tomadas en las últimas horas, en los últimos días, en realidad responden más bien a que se haya hecho público este caso. Sin duda que lo público puede acelerar ciertos procesos. Y quiero... Pero con todo cariño, pero no puede ser muy violento que a uno le digan que solo porque la historia se hizo pública es que se tomaron decisiones más drásticas. Pero por eso es importante volver a señalar. Nosotros hemos señalado en prensa el cierre de 4 hogares. Dos de ellos, por lo menos, nosotros hemos iniciado un proceso anterior a la publicación del reportaje. O sea, simplemente coincidió. Exactamente. Y en eso un buen investigador podrá requerirnos los distintos medios de verificación, y en eso yo no miento. Y es muy importante decirlo, porque nosotros no podemos entregar toda la información que estamos recabando a propósito de identificar situaciones. Y cuando digo que pusimos los antecedentes en la justicia, así lo hicimos. Y están los verificadores, si aquí se requieren en algún momento, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, nada. Es más, estamos abiertos a que vayan a las residencias, estamos abiertos a que vayan a los centros de migración directa. Ahora, el cierre es una cosa, la intervención completa de los hogares, que también anunció la ministra de Justicia, es otra. Y también ocurre después de que se hace público el caso. Por eso pregunto si esto no tiene que ver con el hecho de que, voy a decirlo así, los pillaron. Mire, la intervención de lo que se va a hacer con la ministra, que me parece bien enfocado desde el punto de vista de que se está buscando la posibilidad de poder entrevistar a los niños y poder hacer algo que tal vez no se hizo en esta oportunidad puntual con estas 384 entrevistas. Y es la posibilidad de poder hacer las denuncias respectivas cuando se hayan identificado situaciones de maltrato. En este caso, de las 384 entrevistas, hubo 8 señalamientos de situaciones de abuso sexual. Y esos 8 niños, la verdad es que no los pudimos identificar. Creemos que 2 de ellos podrían ser situaciones más o menos similares de algo que encontramos. Entonces, esa es la precaución que hay que tomar cuando nosotros hacemos este tipo de poner el derecho a ser oído de los niños. Y eso nosotros creemos que está bien, pero hay que hacerse cargo cuando hacemos esa gestión para que los niños, además de poder dar su opinión, sean acogidos en aquello que han señalado. Voy a ir al tema de la comisión investigadora en un segundo más. Les propongo a los 4 para que empecemos a buscar ciertas conclusiones, al menos a tratar de aterrizar hacia dónde va esta investigación. Francisco, Alicia, Angélica y el diputado. Después de esta pausa, que es bien breve, pero es bien importante mirar cómo empieza a concluir y cómo vamos a empezar a aterrizar. Primero, ¿qué va a pasar con ese informe? ¿Cuándo lo vamos a poder leer todo en detalle? Entre tantas otras preguntas. Vía pública. Aquí está siempre presente el tema de la preocupación por la infancia. Una vez más lo estamos debatiendo en el programa. Volvemos al tiempo.
Estás viendo Vía Pública con el auspicio de AFP Cuprum. Ya comenzó la liquidación de marcas Ripley. 60% de descuento en vestuario, colección invierno, mujer, infantil y hombre con tarjeta Ripley.